Bendiciones para todos mis queridos hermanos. Desde las instalaciones de Ministerio en su presencia le damos la cordial bienvenida a todos los que nos ven en línea en esta mañana. Qué gozo poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios en esta oportunidad. Pero antes quiero invitarles a que oremos y pidamos la guianza del Señor para esta meditación. Nuestro deseo es de que la palabra de Dios llegue a sus corazones con poder y con unción, y que no regrese vacía sin antes hacer la obra por la cual es enviada. Padre, te damos gracias en esta mañana tan preciosa por estar aquí, Señor, con el propósito de bendecir vidas a través de tu palabra. Yo creo, Señor, que cada vida que está conectada en esta mañana, Señor, tiene el deseo de recibir tu palabra, y pedimos, Señor, que esa palabra llegue a cada corazón con poder en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que el poder de tu palabra obra de una manera poderosa y que no regresará vacía sin antes hacer la obra por la cual fue enviada. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero compartir con todos ustedes en esta mañana el tema: cómo confiar plenamente en Dios. Para ponerle fundamento a esta reflexión, quiero leerles un pasaje. El Salmo 55, 22 al 23 dice: te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que lo obedecen. Por eso siempre confío en ti. Qué hermosas palabras las que el salmista David nos revela en esta mañana para todos nosotros. Y es interesante porque cuando leemos la Biblia encontramos la motivación que necesita nuestra vida para vivir victoriosamente. Pero uno de los principios que el Señor nos muestra que es importante, que debemos tener, es desarrollar en la vida como creyentes, es aprender a confiar, es aprender a depender de nuestro Dios. Y esto es algo que se aplica en todas las áreas de nuestra vida. El salmista aconseja y dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Podemos darnos cuenta que la confianza en Dios es tan necesaria, es tan importante, porque las pruebas llegan a nuestra vida y sirven para medir nuestra fe. Las pruebas son como el aparato que nos muestra a qué nivel está nuestra fe, porque no sabemos si la tenemos hasta que vienen las dificultades, vienen los problemas. Entonces nosotros descubrimos si realmente tenemos fe en Dios. Para activar nuestra fe necesitamos confiar en nuestro Dios. La esperanza alimenta nuestra fe y la confianza la confirma. Pero la fe funciona cuando la confianza se mantiene hasta el final, hasta el cumplimiento de lo que esperamos en Dios. Por esa razón necesitamos desarrollar una confianza plena en Dios que nos permita descansar en que Dios obrará en nuestra vida, Dios obrará a nuestro favor y tiene el control absoluto. Necesitamos desarrollar una confianza en Dios para hacer de su palabra nuestra prioridad en nuestra vida. Porque solo a través de la palabra podemos conocer su corazón. Podemos conocer su poder, podemos conocer su autoridad y llenarnos de la seguridad que el Dios en quien confiamos cuidará de nosotros, cuidará de nuestra familia, cuidará de nuestro hogar, cuidará de nuestros hijos, cuidará de todo lo que tenemos. Por esa razón es importante confiar plenamente en Dios. La pregunta es: ¿cómo podemos confiar plenamente en Dios? En primer lugar, necesitamos conocer a Dios. Ser parte del pueblo de Dios significa conocer a Dios, y esto es lo que significa ser cristiano. Dios exige
que le conozcamos. Pero no solamente en el intelecto, sino por medio de una relación íntima, una relación personal que sobrepasa todo entendimiento humano. Hay una palabra que es importante que la guardemos en nuestro corazón en esta mañana. Dice San Juan capítulo 17, versículo 3, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Necesitamos, según la Biblia, tener una verdadera dimensión de Dios para que nosotros no tengamos una idea equivocada acerca de nuestro Creador, porque conocer a Dios no significa un aprendizaje mecánico donde solo se usa la memoria. No, mis queridos hermanos, conocer a Dios no es sinónimo de saber algo acerca de Dios, ni de profesar una religión, porque no hay salvación en el intelecto. La Biblia dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Queridos hermanos, podemos saber toda la Biblia, pero con un corazón vacío. Podemos conocer una alabanza, pero carecer de una verdadera adoración. Conocer a Dios es imprescindible para la salvación. Por eso Juan escribe estas palabras: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Conocer a Dios es rendirnos a Él incondicionalmente. Conocer a Dios implica tener una relación íntima y personal. Solo conociendo a Dios se puede experimentar el cambio que necesita nuestra vida. Conocer a Dios es un aprendizaje significativo, con sentido, que forma parte de nuestra experiencia diariamente y que nos ayuda, hermanos y hermanas, a permitir que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros cada día. Conocer a Dios implica una relación constante y permanente. No es una actividad con propósito religioso solamente, es una actividad con convicción por conocer quién es Él para nuestra vida. Solo cuando empezamos a conocer el corazón de Dios a través de su palabra, comprendemos que Dios es bueno y descansamos en Él, aceptamos sus propósitos y disfrutamos una vida plena en Jesucristo. No es fácil conocer a alguien que no vemos. No es algo instantáneo, pero se necesita tiempo para poder conocer a una persona. Lo mismo sucede cuando nos acercamos a Dios. No lo conocemos instantáneamente, pero a la medida que nosotros sentimos el deseo y el interés de conocerle más, podemos tener la certeza de que Él se interesa por nosotros y tiene cuidado en cada área de nuestra vida. Por eso el salmista dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, debemos de aprender a deleitarnos en las alabanzas, en la adoración a Dios. También debemos de aprender a deleitarnos en la oración, en la comunión con Dios. Pero también debemos deleitarnos en la lectura de su palabra y escudriñar lo que la Escritura nos enseña. Esto nos permitirá oír su voz. Esto nos permitirá recibir la semilla de fe y creer que Él está interesado en protegernos, en animarnos, en proveernos, en ser nuestro refugio
en ser nuestra torre fuerte, en ser nuestra roca inconmovible. En el libro de Jeremías nos dice en el capítulo 17, versículo 7 en adelante: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta es la bendición que nosotros experimentamos cuando le conocemos. Estas son las promesas que Dios nos da cuando nosotros tenemos el deseo de conocerle cada día más a nuestro Dios. En segundo lugar, podemos aprender en la palabra cómo conocer profundamente al Señor, permanecer en las promesas que Él nos ha dado. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí hay algo que nos enseña el apóstol Pedro, y es que el conocimiento es la llave para poder participar de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad reunidas en Cristo Jesús. Es decir, Dios nos ha dado provisión para poder vivir la vida de acuerdo a su voluntad. Pero cuando Dios nos da promesas, debemos de tomarlas como un tesoro, guardarlas en nuestro corazón, confesarlas y compartirlas con otros. Debemos de ser protector de cada palabra que Dios nos da y no permitir que la duda, el temor, la angustia, la aflicción, la preocupación roben las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Debemos de cambiar la preocupación, la angustia, por la firme confianza de lo que Dios ha dicho que Él nos dará en tiempos difíciles. La Biblia dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios tiene el control de nuestros pensamientos. Dios tiene el control de nuestras emociones. Dios cambia la atmósfera con su palabra, que está cargada de vida, cargada de poder, cargada de esperanza, si permanecemos en aquello que Dios nos ha prometido. Confiemos en Dios plenamente, no parcialmente. Ya la Biblia nos dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hermanos, cuando nosotros tomamos esta actitud ante lo que Dios nos dice, podemos ser bendecidos, podemos ser victoriosos, podemos vivir la vida que agrada al Señor. Porque si confiamos en Dios, dice la palabra que Él nos prosperará. Proverbios 28:25 dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová será prosperado. Dios es nuestra ayuda, Dios es nuestra provisión, Dios es nuestra paz, Dios es nuestra protección. Él es abundancia, Él es fertilidad, Él es largura de vida. Y en medio de los procesos que estemos viviendo, Dios nos dará gozo, Dios nos dará paz, Dios nos dará fortaleza para poder creer en esa victoria que Él ya nos ha dado por medio de su palabra. Incluso, aun cuando todavía una promesa no sea cumplida, Dios es fiel para cumplirla. Así que por medio de las pruebas podemos nosotros ver la gloria de Dios. En medio de cualquier situación, si confiamos en Él, Él nos dará su guianza, Él nos dará su provisión, Él nos dará su fortaleza, Él nos dará su sabiduría. Dios hará su parte mientras nosotros hacemos lo que nos corresponde. Confiar en su amor, confiar en su poder,
confiar en sus promesas. Eso hará que nuestra vida sea una vida bendecida. Si usted ha conocido a Dios, si usted confía en las promesas de Dios, la Biblia dice que ya tiene la victoria. Y lo que usted debe de hacer en esta mañana es declararla y dar gracias a Dios. Porque el salmista David dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con cántico te alabaré. Alabemos al Señor en esta mañana por lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, y no perdamos la confianza, porque en medio de cualquier situación que estamos viviendo, recuerde, Dios tiene el control. En esta mañana yo quiero invitarle que se una conmigo en una oración y dígale: Señor, gracias porque te conozco. Y si todavía no le conoce, usted puede decir: Señor, quiero conocerte en esta mañana. Y Dios empezará a bendecir su vida, a revelarse quién es Él para su vida. Oramos en esta mañana. Padre, te agradecemos por este tiempo que tú nos permites, Señor, estar delante de tu presencia y compartir tu palabra con aquellos, Señor, que están conectados en esta mañana. Yo te pido, Señor, que tú tomes control de cada vida necesitada en esta mañana. Obres de una manera sobrenatural. Toca cualquier vida necesitada en este momento. Señor, cualquiera que sea su necesidad, obra de una manera especial. Señor, sana esos cuerpos enfermos, Señor. Fortalece esas vidas débiles, Señor. Esas mentes, Señor, turbadas por el ambiente que se está viviendo, Señor, que ellos reciban, Señor, espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. En esta mañana, Señor, en tu nombre lo pedimos para la gloria tuya. Amén, amén, Señor. Que el Señor les bendiga a todos.